Los días de 15 de estos profetas fueron reunidos con algunos escritos históricos para producir una segunda colección de escrituras judías, la cual fue agregada al Pentateuco. Finalmente hubo una tercera sección, conocida como la Haiógrafa. Era una colección de literatura y escritos históricos adicionales. Las tres partes juntas constituyen la Biblia de los judíos y resultaría ser uno de los documentos de mayor influencia en la civilización del mundo. El segundo templo fue reconstruido alrededor del año 520 a.C. y permanecería en pie unos 6 siglos. Durante la mayor parte de ese periodo los judíos no disfrutaron de una completa soberanía. Y así vivieron desde el 516 antes de la era de Cristo hasta la destrucción del segundo templo en el 70 de la era de Cristo, en esa tierra, aunque raramente en total libertad debido a que un imperio tras otro conquistó esa región. Fue casi un cruce de civilizaciones. Fueron gobernados durante varios siglos por los persas, luego por los griegos y los sirios, pero en los siglos 2 y 3 a.C. hubo un glorioso periodo de gran independencia bajo los gobernantes asmonios, también conocidos como los macabeos. Los macabeos aparecieron alrededor del 165 después de que la zona de Palestina había caído bajo control asirio-palestino y trataron de introducir las ideas helenísticas en Judea. Judea en ese momento estaba en el límite entre ellos y su rival, Egipto. Querían que Judea estuviera bien establecida en su reino e incorporada a su sistema de seguridad. Introdujeron muchos cambios, colocaron a sus propias familias en el poder, trataron de introducir sus ideas religiosas para asimilar las provincias al resto del imperio. Esto originó la primera reacción violenta que dio como resultado la revuelta de los macabeos. Este sería el último periodo de plena libertad para los judíos por más de 2000 años. Finalizó cuando los romanos conquistaron Judea en el 63 a.C. Los últimos siglos de este periodo del Segundo Templo estuvieron marcados por una intensa inquietud entre los judíos, quienes se unieron en la esperanza por la llegada de un Mesías que resultaría la gloria del pueblo judío. La mayor crisis del judaísmo sobrevino en el año 70 después de Cristo. Los judíos de Palestina se rebelaron contra sus gobernantes romanos después de 4 años de amarga contienda, incluyendo un prolongado sitio de Jerusalén. La rebelión fue sofocada. Jerusalén y su templo fueron destruidos. Esto marcó el final de la independencia judía. Los romanos deportaron masas de judíos de su tierra, comenzando lo que Jesús llamó su exilio. Duraría casi 19 siglos. La respuesta romana a la rebelión que llevó a la destrucción del templo fue devastadora para la población en la tierra de Israel y esta dejó de ser el centro de la vida judía. Los centros se trasladaron. Judea estaba devastada, despoblada, el templo había desaparecido, de modo que otras zonas hicieron una especie de recolección de lo que quedó. Por ejemplo, los judíos que permanecieron en Babilonia después del exilio fundaron una comunidad judía que perduró más de 20 siglos. Los judíos lograron mantener un sentido de comunidad en Sura, en Pumbadifa, en Babilonia, en Alejandría, en Egipto, en Roma, en Grecia. Existieron comunidades judías que se establecieron separadas de la comunidad principal, de manera que podían vivir por sus propias leyes y seguir sus propias tradiciones. En lugar de centrar la actividad en el templo, el judaísmo lo hace en la sinagoga. Durante siglos, los judíos se habían dedicado a visitar el templo de Jerusalén con la mayor frecuencia posible en uno de los festivales de peregrinación, Pascua judía, Pentecostés y tabernáculos. Pero esto se ha vuelto cada vez más dificultoso a medida que la diáspora judía se extendía. Había una necesidad de una salida local para lograr una adoración comunitaria.
A partir de esto desarrollaron la sinagoga. Constituyó un concepto revolucionario en un tiempo en el que los templos paganos eran considerados como el lugar físico de residencia de las deidades, cuando la adoración se expresaba a través del sacrificio y solo la casta eclesiástica tenía acceso a los santuarios. La ley dictada a Moisés en el Sinaí por Dios había dado otras instrucciones orales. Estas fueron transmitidas de boca en boca y de generación en generación y siguieron expandiéndose en forma continua. Hacia el siglo I de la era cristiana ya había alcanzado enormes proporciones. Una de las primeras piezas de la literatura rabínica que tenemos es el Mishnah, probablemente editada entre el 200 y el 250 de la era de Cristo. Es el primer intento por explicar cómo usar la Biblia, las leyes y las reglas en la vida cotidiana en el mundo romano. La siguiente compilación importante fue el Talmud. El Talmud, en la forma en que lo conocemos hoy, data probablemente del 550 al 600 de la era de Cristo, algo así como 400 años después del Mishnah. Y es una serie de discusiones, de casos y precedentes de cómo interpretar y aplicar la comprensión del Mishnah de la ley bíblica para nuevas situaciones. El Talmud es un extenso trabajo de alrededor de 3 millones de palabras. Es una biblioteca completa. Comprende un vasto y detallado código que cubre la gama completa de la vida social y religiosa. Intercala material narrativo de menor importancia, incluyendo anécdotas y leyendas. Esto no parece tener ninguna alusión religiosa. Son temas sobre leyes de enseñanza, pero ¿qué tienen que ver esto con religión? Pero tiene que ver porque significa que las relaciones entre las personas no deben basarse en el poder que una tiene o que la otra le falta. En cambio, están basadas en el principio de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, como se enuncia en el resto de la Biblia. Todo lo que llegue a ti en forma tosca no te cautivará. Si no es tuyo, déjalo. Y ha sido a través de la Torá, a través del Talmud y a través de nuestro libro de oración que la comunidad judía, donde sea que haya estado, logró sobrevivir como comunidad. En los primeros siglos de la era de Cristo, la dispersión judía había alcanzado Arabia del Sur, Armenia y Persia en el este, y el Océano Atlántico en el oeste. Los judíos también siguieron el despertar del ejército romano en el norte de Europa, donde establecieron nuevas comunidades. Pero el triunfo del cristianismo en el siglo IV presagió la tragedia para los judíos. Con el origen del cristianismo en el siglo IV, cambió la situación social y política de los judíos al ser alejados del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano colapsó, la Iglesia se convirtió en la única estructura institucional que sobrevivió y se transformó en el gobierno de facto que reemplazó al Imperio Romano. Los emperadores bizantinos introdujeron leyes antijudías que fueron la base para siglos de terrible persecución. Esta legislación tuvo como objeto aislar y humillar a los judíos y prohibir su estrecha conexión con la sociedad cristiana. A medida que pasaron los siglos, la Iglesia dictó leyes más y más duras contra los judíos. Fueron señalados como parias y constantemente fueron víctimas de discriminación. Los judíos fueron forzados a usar ropas o distintivos especiales. Fueron sometidos a ataques, expulsiones y masacres. Bajo estas circunstancias, nos sorprendió que los judíos confinados a sus propios guetos se volvieran intensamente introspectivos y se sumieran en su propia cultura. Pero hubo excepciones en ciertos lugares y épocas. Los judíos también participaron en el Renacimiento italiano con contribuciones en la ciencia, la literatura, la filosofía, la música y aún en la danza. Sin embargo, pese a todo, las persecuciones continuaron. El judaísmo siempre tuvo un tono de optimismo. No creían en el pecado original y después del exilio estuvieron seguros de que finalmente Dios llevaría a su gente de regreso a su tierra, a salvo de sus atormentadores. El profeta Jeremías había predicho tal resultado. Yo mismo reuniré los vestigios de mis rebaños de todas las tierras donde los he llevado, y los regresaré a su redil, y ellos serán fecundos y se multiplicarán.
El gran ideal de la sociedad judía continuó siendo el estudio, y el hombre estudioso, el erudito y el rabino eran el paradigma. Los judíos fueron pioneros en una educación universal en tiempos de los templos y siempre se aseguraron de que sus hijos estudiasen, frecuentemente en las academias talmúdicas que florecieron en muchas comunidades. Los adultos encontraban tiempo para leer con atención el Talmud. En ocasiones, este estudio intensivo provocó una reacción negativa. Un movimiento piadoso del siglo XVIII conocido como hasidismo rechazó el elemento intelectual de